Querido Padre, ilumina nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Danos el auxilio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas personas hoy día se preguntan, ¿Dios tiene una iglesia verdadera en esta tierra? ¿Cómo puede haber una sola iglesia de Dios si hay tantas iglesias en el mundo? Parece que no es políticamente correcto decir que hay solo una iglesia. Da la impresión de ser muy radical. Y si realmente hay una sola iglesia, ¿cuál es esa iglesia? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos encontrar esa verdadera iglesia? Entonces vamos a ver lo que Dios dice. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 1, ustedes saben que Apocalipsis es un libro simbólico. Encontramos una profecía interesante. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer vestida de sol. Esta mujer es símbolo de la iglesia de Dios. Es interesante que en la Biblia, en profecía, simbólicamente una mujer es símbolo de iglesia. Esta mujer vestida de sol, del sol de la justicia divina, que tiene en sus pies la luna. Generalmente la luna refleja la luz del sol. ¿Dónde está reflejada la enseñanza divina? En la palabra de Dios. En otras palabras, esta es la iglesia de Dios que tiene fundamentada su doctrina, sus enseñanzas en la palabra de Dios. Pero en la Biblia también aparece la mujer vestida de rojo, la ramera, que es símbolo de la iglesia que no es de Dios. Pero evidentemente esta es la iglesia de Dios, inclusive porque sobre su cabeza tiene una corona de 12 estrellas, que evidentemente son los 12 apóstoles sobre los cuales Dios fundó su iglesia en esta tierra. Interesante lo que dice aquí el versículo 2. Estando encinta, esta mujer clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿En algún momento la iglesia de Dios estuvo esperando un niño especial, un hijo especial? Evidentemente sí. De la iglesia de Dios en esta tierra nació el Señor Jesucristo. El versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Evidentemente este es el enemigo de Dios, el diablo. ¿Y por qué digo que es el diablo? Porque el versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El diablo trajo consigo una tercera parte de los ángeles. Y el dragón, este enemigo, se paró frente a la mujer, a la iglesia, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ese hijo nació, Cristo. Y ustedes saben que Satanás entró al corazón de Herodes. Herodes firmó un decreto de muerte y casi mató al Señor Jesucristo. Si no fuese que aquella noche el ángel del Señor le dijo a José, mira, toma al niño de su madre y ándate a Egipto. Versículo 5, y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, si miramos Isaías 66:7 y Salmos 2:9, veremos que este varón que regirá con vara de hierro, que nació de la mujer, es nada más que el Señor Jesucristo. O sea, esta es la iglesia de Dios en esta tierra. Inclusive, encontramos aquí en el versículo 6, que esta mujer, esta iglesia, por un tiempo se escapó al desierto, perseguida, donde tuvo lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días proféticamente significa 1260 años. Y efectivamente en la historia de la iglesia de Dios estuvo perseguida desde el año 538 hasta el año 1798. Pena que no tenemos tiempo para desarrollar toda la profecía, pero todas las características de la iglesia de Dios se cumplen aquí. Pero a donde yo quiero llegar es al fin de los tiempos, para identificar la iglesia de nuestros días. Versículo 17, el dragón, el enemigo, siempre está persiguiendo a la iglesia de Dios. Y en el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, o sea, contra
la iglesia de nuestros días ya, es el resto de la descendencia. Y entonces se presentan las dos características de la iglesia de Dios en esta tierra. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que la iglesia de Dios en nuestros días, la descendencia de esta mujer que a lo largo de los siglos fue perseguida por el enemigo, la verdadera iglesia de Dios en esta tierra tiene básicamente dos características. La primera característica, esa iglesia cree en el Señor Jesucristo. El centro de su mensaje es el Señor Jesucristo. El centro de su vida, de su experiencia, es Jesucristo. Pero no basta eso. Tiene una segunda característica. Además de predicar y de tomar a Jesús como el centro de su enseñanza, ellos guardan los mandamientos de Dios. Ellos creen que los mandamientos de Dios tienen vigencia y tratan de obedecer y andar en los caminos del Señor. Estas son las características de la iglesia de Dios. Interesante, cuando yo era un joven pastor, trabajaba en un lugar donde muy distante, yo no era pastor ordenado, no podía bautizar, entonces pedí que me mandase un pastor que pudiese hacer el bautismo. Y la última estación del ómnibus quedaba a 7 horas de donde yo estaba, entonces mandé a un muchacho indio, le dije, mira, anda a la ciudad y espera al pastor que va a llegar y tráelo. Él me dijo, pero pastor, yo no lo conozco, yo no sé quién es el pastor Aguilar. Le dije, es fácil, tú vas allá, cuando llega el ómnibus, uno de los pasajeros es el pastor Aguilar. Y él me dijo, pero hay 40, ¿cómo sé cuál de los 40 es? Le dije, mira, yo te voy a dar las características. Y le anoté en un papel. Primero, pastor Aguilar es hombre. Segundo, es un anciano. Tercero, tiene cabello blanco. Cuarto, tiene un lunar grande en el rostro. Quinto, viene vestido de terno. Sexto, trae un cartapacio negro en la mano. Entonces tú andas. Cuando ves a los pasajeros salir, miras, cuando encuentras un hombre con estas características, ese es el pastor Aguilar. El muchacho se fue, después él me estaba contando lo que pasó. La primera persona que bajó del ómnibus, una mujer. Pastor Aguilar es hombre, este no puede ser. Segunda persona que bajó, un hombre, este sí puede ser. Pero este es joven y el pastor Aguilar es viejo, no puede ser. Y así fue confrontando las características hasta que vio un hombre de edad, cabello blanco, lunar en el rostro, vestido de terno, con el cartapacio en la mano, alto, delgado, con todas las características. Se acercó y le dijo, pastor Aguilar, ¿cómo está? Voy a llevarlo hasta donde está el pastor Bullón. Y el pastor preguntó, ¿cómo sabes quién soy? ¿Cómo me conoces? Que yo tengo sus características. Bueno, parece que Dios hizo con nosotros la misma cosa. O sea que, pastor, permítame, la iglesia verdadera de Dios, según lo que nos dice la Biblia, tiene características específicas. Exacto. Ahora, hay mucha y esas gente... dos características que están aquí, cree en Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Ahora, hay mucha gente sincera que frecuenta la iglesia, estudia en la Biblia y de alguna manera unas iglesias se atacan, si vale el término, entre otras. No estudiamos el mismo mensaje, no es la misma Biblia la que se abre en las iglesias. ¿Por qué ese cierto confronto o algunas diferencias entre unas y otras? Yo creo que es por la propia humanidad, la propia naturaleza del ser humano. Mira, en primer lugar, iglesia de Dios no es como equipo de fútbol. Yo soy hincha de la U, yo soy hincha del River Plate, yo soy hincha de los Pumas de México. No es así. Y yo creo que no es una camiseta que se saca y se coloca, es una vida que se asume. Pero las personas no somos humildes suficientes. ¿Por qué hay tantas iglesias con una Biblia? Ya expliqué en otra lección. Sí. Es que las personas no son humildes para obedecer lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, aquí dice que las características de la iglesia de Dios en esta tierra son: creen en Jesucristo, el centro del mensaje es Jesucristo, viven a Jesucristo, pero creen que los 10 mandamientos continúan valiendo para el cristiano. ¿Quieres encontrar la iglesia de Dios? Busca por el mundo una iglesia que crea a Jesucristo, predique a Jesucristo, viva como centro de su mensaje a Jesucristo, pero al mismo tiempo crea en la validez de los 10 mandamientos. ¿Habrás encontrado la iglesia de Dios? Yo creo que es difícil, por ejemplo, para cada persona poder por sí misma descubrir cuál es la iglesia verdadera, porque todas las iglesias dicen que son verdaderas. Pero para ser iglesia verdadera no basta